Bueno, pues hoy estamos vestidos de luces y de manteles largos. Ya lo de luces se va a decir cada vez menos en la Ciudad de México por la prohibición de la fiesta brava, de algo quizá nos diga al respecto en el periodo novohispano, nuestra invitada de hoy, que es, ya les digo, un absoluto lujo, una historiadora excepcional que tiene nuestro país, doctora en Historia por el Colegio de México, autora de obras de referencia sobre el periodo novohispano. Hoy vamos a platicar de una de ellas, o de varias de ellas, porque se va a entrecruzar también la famosa persecución y modorra, ¿no? La Inquisición en Nueva España, por obvias razones, siendo este un programa dedicado al derecho. Pero me da muchísimo gusto darle la bienvenida, en nombre del aula Tiempo de Derechos, a la doctora Úrsula Camba Ludlow. Además de todo, una queridísima amiga y una expositora, como ha quedado dicho, de excepción. Querida Úrsula, bienvenida. No tengo cómo agradecerte que te hayas prestado para esta entrevista. Rafa, qué presentación tan generosa, Dios mío, me siento abrumada. Muy contenta de estar aquí contigo y de poder platicar de cosas que nos interesan a todos, de manera que les puedan llegar, ¿no? A un público como más amplio. Que en eso has hecho obras de arte auténticamente, ¿no? La forma en que te comunicas con el público. Creo que la historiografía en México todavía no acaba de pagarte el gran apoyo que le has brindado al conocimiento generalizado de temas que, como muy bien dices, pues nos interesan a todas y a todos. Úrsula, Ecos de la Nueva España, ¿no? Está tu libro, un libro precioso, muy bien escrito, que además toca, pues yo diría, los grandes momentos de Nueva España, pero articulados con un hilo conductor. O sea, no se trata solamente de hablar, como tanto se ha dicho, ¿no? La conquista, cae México Tenochtitlán y se acabó el asunto hasta 300 años después que el cura Hidalgo amanece con ganas de independizarnos. No, tú le vas dando un sesgo muy claro y nos vamos enterando de la enorme complejidad y de la gran trascendencia que tiene para nuestro ser actual, y yo diría también para el ser de Guatemala y otra serie de repúblicas centroamericanas y de prácticamente todo el sur de los Estados Unidos, de lo que don Luis González llamó la magia de la Nueva España. ¿Nos podrías platicar un poquitín, comenzando por ahí, Úrsula? Sí, claro. Mira, es que efectivamente hay una especie de sombra sobre el periodo novohispano, una sombra a veces deliberada y a veces como ya por indiferencia, porque lo enseñan tan mal en la escuela y tan aburrido que nadie vuelve a ese periodo, nadie quiere ya saber nada. Es como la conquista ahora es un momento álgido, pues porque todo el discurso político que se ha entretejido alrededor de eso y para los usos políticos que se ha aplicado. Pero, digamos, es como la conquista es un hecho aislado y entonces no sucede nada en 300 años. Y de pronto, platicando pues, por ejemplo, ayer platicaba con unos cineastas porque tuvimos una mesa de debate con Sí, vi el Guadalupe. anuncio que se veía padrísimo. Sí, y fue muy Ujú. interesante porque fíjate que platicaban, sí, siempre, no como en esto de las culturas indígenas y de los pueblos originarios, pero como un tema completamente aislado, que no se engarza o no se concatena con otros eventos o otros momentos de la historia que también son muy importantes, que son estos 300 años que yo trato. En el libro en realidad es más siglo XVI y XVII, algunas cosas alcanzan el XVIII, pero son mucho más el antiguo régimen, del que se sabe bien poco y que es muy entretenido. O sea, no se trata de decir que es un mundo rosa, porque luego la gente como que tiende a caer en eso, ¿no? Es un mundo rosa donde todo era divino, hermoso y pasteloso. No, podía ser un mundo terrible, pero también era un mundo muy variopinto. Creo que el acento, Rafa, o lo que yo he querido transmitir mayormente es los matices que hay que develar. O sea, es una sociedad donde hay múltiples realidades, donde hay grupos humanos que se entrecruzan, se entrelazan y se vinculan de forma muy compleja, y no es este mundo dividido en dos, en blanco y negro, que no logra comunicarse o no logra funcionar, ¿no? De manera, digamos, armoniosa.
Entre esos matices, doctora Camba, tú desde una perspectiva muy historiográfica, con una formación excepcional en la historiografía y en la historia de México, pero has sabido captar, creo, muy bien en toda tu obra, no nada más en los ecos, el factor jurídico, ¿no? Esta idea que decías, pareciera que está disociada la Nueva España, las comunidades indígenas, y sin embargo, a la hora del famoso alzamiento zapatista, pues muchos de los que se llamaron entonces usos y costumbres indígenas, que les llamamos más bien sistemas normativos, en fin, cualquiera que sea el nombre políticamente correcto que le demos, son reivindicaciones de cuestiones que fueron reconocidas por la corona de España en el derecho indiano o incluso que surgieron ya en el periodo del antiguo régimen, como nos decías. Es decir, no son cosas que vengan estrictamente de Mesoamérica, sino que tienen una raíz novohispana. Y creo que eso tú lo has captado muy bien desde múltiples posiciones, tanto la regulación de las castas, que trabajaste también, la propia Inquisición, en fin, hay mucho más novohispano en nuestros acercamientos al derecho de lo que creemos, ¿no? Totalmente, Rafa. Y es que el derecho, digamos, o la legislación en Nueva España, no nada más en Nueva España, en todas las Américas, es una cosa muy dinámica. La gente de pronto piensa que es, ok, se establecieron estas leyes para todos, parejas, siempre iguales, inamovibles, y lo que ves es que constantemente la corona escucha lo que le están diciendo, escucha lo que le dicen las corporaciones, o ya sean las, o sea, pueden ser desde las monjas que se quejan porque les están pidiendo para un empedrado afuera del convento y que se niegan a pagarlo, hasta el pueblo de indios que quiere elevar una queja porque, qué sé yo, es decir, tienen una comunicación directa, por ejemplo, el caso de los indígenas, tienen una comunicación directa con el rey, que es algo que la gente desconoce, ¿no? Y su consejo. Entonces, esto va y viene, es decir, se escuchan las quejas, se escuchan las peticiones, y por eso la legislación es tan compleja, porque los intereses se van sobreponiendo y de repente se emitió una ley que favorecía a unos, pero después respingaron otros diciendo, pues es que no, aquí el uso y costumbre es otro. Y entonces, de pronto, es interesante porque también la legislación lo que te revela, y tú lo sabes muy bien, Rafa, es la práctica. O sea, no es solo la legislación, sino cómo esa legislación se vive, se aplica o se deja de acatar de cierta manera en una dinámica social bien compleja, ¿no? Compleja y muy plural, ¿no? Es decir, donde cada quien, dependiendo del sitio que le correspondiera en aquella sociedad estamental, pues aplicaba determinados tipos de normas que no necesariamente eran generales para toda la población, ¿no? Tú tienes un artículo hablando de monjas y de repúblicas de indios o parcialidades de naturales. Tienes un artículo precioso sobre las elecciones en la Nueva España, ¿no? Porque también nos da la impresión que un día nos despertamos de nuestro letargo autoritario y la Constitución de Cádiz nos enseñó a organizar elecciones. Y esto de ninguna manera es así. Hay elecciones, decías tú, en cabildos indígenas, en cabildos catedralicios, por supuesto, en curatos, en conventos. Pues es una sociedad hasta cierto punto electiva, ¿no? No quiero decir democrática, sería Claro. quizá un poco pretencioso y anacrónico, pero sí electiva, ¿no, Úrsula? Totalmente, totalmente, Rafa. Es decir, que hay la oportunidad, ¿no? De escoger quién va a gobernar, como esta independencia de pronto en los pueblos de indios, que es el término que acuña muy bien Bernardo García Martínez, como estas corporaciones que tienen la posibilidad de elegir quién los va a gobernar, claro, siempre bajo la atenta, entre comillas, porque no siempre es atenta mirada de las autoridades españolas, pero igual las monjas, ¿no? Tienen esta posibilidad de elegir a su propia abadesa. Hay que recordar que los conventos son espacios eminentemente femeninos en donde las mujeres entran para no salir nunca más. No, no salen al mandado, no salen a la compra, no salen a la iglesia, están ahí para siempre, porque son las esposas de Cristo. Tienen sus Y en esclavas ahí, pero, Exacto, tienen sus ¿no? esclavas, sus criadas, las huérfanas que son Ujú. como estas pues entenadas que se crían con las monjas, lo que llaman las niñas, que no son niñas, o sea, bueno, pueden ser niñas, pero pueden ser señoras de 70 años, pero se les llaman niñas
Pues porque nunca se casaron, pero tienen ese estatuto, pero no son monjas porque no profesaron. Pero en ese entorno femenino hay la posibilidad de elegir, por supuesto. Y si no se respeta el voto, bueno, lo que se ha visto es pues, las monjas que se arman de valor y dicen, esta es la que nosotros elegimos y el obispo nos quiere imponer a esta otra monja y entonces se elevan quejas y peticiones y a veces se salen con la suya. Entonces, sí es importante entender que no es una democracia, como la entendemos hoy, una democracia y participación donde todos los votos valen lo mismo y todos tenemos la posibilidad de elegir quién nos gobierna, ¿no? De acudir a votar, pero sí es una sociedad que tiene dentro de sus corporaciones una cierta independencia como para gobernarse y para regularse de alguna manera. Entre muchas de las cosas que me encantan de tu obra, está ese acercamiento al siglo XVII, al gran desconocido de la historia de México, o sea, de los 5 siglos que tenemos de historia de México. Y es un siglo apasionante, como tú has mostrado en tu propia obra, en tus clases, ¿no? Tengo que decirle aquí a nuestro auditorio que estoy muy orgulloso de ser tu alumno en esos cursos estupendos que das, querida Úrsula. Muchas gracias. Y el siglo XVII es, de nueva cuenta, un siglo de muchos acomodos institucionales, como diríamos ahorita, pero también de muchos acomodos territoriales, porque hablamos de la conquista de México como si eso fuera la caída de México, Tenochtitlán y poco más, y tú has demostrado que nada de eso, la conquista de los territorios que hoy llamamos México, que hoy llamamos Estados Unidos, es un fenómeno que se desenvuelve a lo largo, pues prácticamente de 3 siglos. Y por otro lado, además de estos, digamos, arreglos territoriales, está la cuestión procesal, que vuelvo a Persecución y Modorra, ¿no? Tu libro. Es una cosa apasionante porque no solo es la Inquisición como nos la imaginamos y nos la pintan las películas, aunque desde luego es el Santo Oficio, sino una serie de formas de proceder que aterrizan, como muy bien decías al principio de esta charla, los usos legales, la normatividad, la hacen concreta y muchas veces se la brincan con tal de castigar a, pues, Pedro, Juan y varios, ¿no? Enemigos del sistema, si tú lo quieres poner así. ¿Cómo los acomodos procesales, que obviamente nos interesan mucho en una revista como esta, jurídica, cómo los acomodos procesales van determinando un tipo de sociedad en tu concepto, Úrsula? Es una buena pregunta, Rafa. Creo que eh, las sociedades, digamos, los territorios pertenecientes a la América hispánica, a la monarquía hispánica, tienen muchas peculiaridades que la corona y el consejo, el rey, van como entendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta explicarles el término de miserable, ¿no? Que probablemente ustedes en el derecho lo tengan muy claro, pero la gente no. Los rústicos y miserables, vasallos de la corona, Exacto. ¿no? Los miserables que son las viudas, los huérfanos, los ancianos, los enfermos, es un estatuto jurídico que se impone o se otorga a los indígenas, que no es un insulto. Para nosotros ahora un miserable, ¿quién es? Pues es alguien que es un centavero o es un avaro, es un codo. Un miserable es el que ha perdido la felicidad, ¿no? El que necesita amparo, el que necesita cobijo, el que necesita protección. Entonces, aquí, por ejemplo, el caso del Santo Oficio, pues no procede, no va contra los indígenas, aunque sí pueden funcionar como testigos y participan de la dinámica del tribunal, porque pueden ser criados, pueden ser testigos, pueden ser intérpretes, pueden ser curanderos, es decir, hay otras maneras de interactuar con el tribunal, pero no son sujetos de inquisición y entonces no se les procesa a partir del proceso famosísimo que lleva Zumárraga contra el cacique de Texcoco, al cual, que era un contumaz, irreverente, hereje, lo quema, y entonces es tal ¿no? La La indignación, ¿no? Porque respuesta, eso la fue. indignación, la congoja, que la corona dice nunca más, nunca más ellos van a pertenecer a la justicia eclesiástica, la justicia del obispo, y el Santo Oficio no puede procesarlos. Entonces, esta legislación, digamos, va también
adaptándose como a los momentos y a la misma población que habita estos inmensos territorios que ciertamente, aunque se reduce de forma dramática después de las epidemias, que no nada más son la viruela que trajo el negro de Narváez, ¿no? Que todo el mundo le echa la culpa al negro de Narváez, sino todas las epidemias que durante el 16, el 17 y el 18 van mermando a la población, de todas maneras sigue siendo la población mayoritaria, por mucho sigue siendo la población mayoritaria si la comparas con los españoles europeos, los negros, los mulatos, los chinos, llamados genéricamente los que vienen de Asia, mestizos y las castas, digamos, en general, ¿no? Oye, este tema de castas y en general de las condiciones jurídicas, mucho más que raciales, ¿no? Como también has señalado muchas veces, y muy bien, porque pues, de nueva cuenta caemos en Hollywood, ¿no? Y nos imaginamos un país muy similar a la Nueva Inglaterra, en donde el color de la piel determina muchas cosas, pero en realidad estamos hablando de condiciones jurídicas. Y en ese sentido, aunque la mayoría es indígena y tiene un estatuto muy bien definido, como nos señalabas, y está la otra parte, la población de orígenes europeos, ¿no? Haya nacido o no en la península, que también tiene un estatuto jurídico muy bien definido. Y yo en tu obra, Úrsula, encuentro siempre esto muy aleccionador, que es la gran indefinición jurídica en la que se hallan las castas, ¿no? Que va mucho más allá de la preciosa pintura de castas. Y ni qué decir de los mestizos, ¿no? Pues estos cuates, ahora sí que, citando a la India María, no son ni de aquí ni de allá, ¿no? Y a veces se le sigue un procedimiento conforme a determinada regulación y a veces otro, pues un poco al ahí se vaya lo que los operadores judiciarios determinan. ¿Crees tú que eso también determinó una sociedad que de alguna forma es bastante poco permeable a la idea de una ley general, abstracta, impersonal, igualitaria, que nos aplique a todos de la misma forma? Entiendo muy Sí, bien el sí. argumento de la protección a los llamados miserables, ¿no? Ujú. Porque pues, eso lo perdimos en el México liberal y lo pagamos todo el tiempo con creces, ¿no? O sea, los privilegiados no respondemos en realidad por la situación de garante que evidentemente deberíamos tener, ¿no? O sea, Ujú. si yo cometo un delito, me va exactamente igual, supuestamente, porque además está todo el tema de las relaciones y de la, en fin, ¿no? De la protección que hay indudablemente al privilegio en nuestro país, por muy igualitario que se diga. Pero bueno, en la letra de la ley yo respondería igual que una persona a la que el Estado mexicano no le ha dado nada, ni educación, ni salud, ni cumplimiento de ningún derecho social. Eh, a los dos nos podrían caer hipotéticamente 70 años de cárcel, como si fuera lo mismo, ¿no? Ujú. Que una gente que lo ha recibido todo del Estado o de la República cometa un delito atroz, a que lo haga un rústico miserable, olvidado de su majestad, ¿no? ¿Tú crees que hay algo de determinante en esto? Siempre hablamos de cultura de la legalidad, pero pareciera que las bases para ser muy igualitarios en nuestros acercamientos a la legalidad, pues no estaban puestas en la Nueva España. Y quizá por muy buenas razones no estaban puestas, si me Claro, porque permites. no hay esta preocupación, Rafa, que para nosotros es tan importante. A lo mejor se toman en cuenta otros conceptos que nos resultan a lo mejor muy ajenos o muy arcaicos, pero que durante muchos siglos fueron preponderantes, como el honor o la honra, ¿no? Lo que se dice de alguien. Es decir, cómo esa persona está en la sociedad, lo que Pilar Gonzalo llama la calidad y la condición. Es decir, que están dadas en función de tu linaje, si eres legítimo o ilegítimo, los méritos de tu familia, ¿no? Si eres un hijo de conquistador, una nieta de conquistador, obviamente tu caudal, ¿no? Okay, ¿cuánto dinero tienes? Tu fortuna, ¿cómo estás en la comunidad? Y esas son cosas que se van moviendo, como el caso, ¿no? De estos indígenas que los quiere agarrar la Inquisición y entonces se van al pueblo de la mamá y entonces dicen, no, pero yo soy indígena porque, mire, es más, hablo náhuatl y mire, mi mamá es indígena. Y entonces la Inquisición siempre está como en el proceder de, pues sí será indígena, ¿qué dicen los de la comunidad? O sea, no es una cosa de color, es cómo estás en esa comunidad.
¿no? Es el caso de otro que quiere entrar, un español que quiere entrar a la universidad y entonces, ok, sí, vamos a averiguar sus antecedentes, como a todos, ¿no? ¿Qué cree? Tiene usted un abuelo mulato. Y el español dice, ¿cómo? ¿No? Y entonces la esposa dice, pues yo no lo vi, yo cuando me casé, pues pensé que mestizo. Y el de enfrente dice, no, pues yo creo que es español. ¿Por qué? Porque el registro, en el registro en la parroquia, no, al cura no le importa si es negro, blanco, le importa si se bautizó o no. Eso es lo que le importa al párroco, los sacramentos. Hay que La recordarle, vejez de la ¿no? cristiandad, del cristianismo, ¿no? Exactamente, el cristiano viejo, porque estamos también nosotros, y tus alumnos lo saben, tú lo sabes muy bien, que el registro civil es una invención del 19 de Juárez, ¿no? Así Pero es. antes hay que registrarlos en la parroquia. ¿Quién los registra? El párroco. Y el párroco dice, a mí me presentaron un niño, pues a mí me pareció negro, pero dicen que es mulato, pues yo apunto que mulato, me da idéntico. Entonces también todas esas categorías son móviles, hay mucha movilidad, no es, naces así, estamos muy permeados, Rafa, y en eso vuelvo en tanto tu pregunta, lo que decías de Hollywood, estamos muy permeados por el discurso anglosajón, ¿no? Por las películas como el color púrpura o literatura como los diarios de esclavos, La cabaña del tío Tom, ¿no? En esta cosa de hay un Oye, mundo esta de separado. amistad que es sensacional, ¿no? De Steven Exacto, Spielberg, y que ahora resulta que es la España de Isabel II la culpable del tráfico de esclavos, que exacto. John Quincy Adams, que es un estupendísimo eh, 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 personaje, ¿no? Pero que John Quincy Adams quiere acabar a toda costa. No dudo que así haya sido, pero es evidente que culpar a España del No, tráfico de claro. esclavos de los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XIX, pues es como Es así, muy leyenda negra anglosajona. por supuesto, ¿no? Son cosas que nosotros, pues no solo no defendemos, sino que incluso le ponemos a nuestros alumnos, fíjense, vean esta película, ¿no? Amistad, en lugar de poner La Misión o Cabeza de Vaca, ya que hablaste ayer de cine. Y en ese sentido, mi querida Úrsula, yo te diría, eh, ¿nos podrías dar algunos tips, algunas sugerencias de lecturas sobre la historia de México, no solo Nueva España? Desde luego estás tú, pero está tu maestra Solange Alberro, ha citado a Pilar Gonzalvo, ya hablábamos de don Luis González. A mí me sorprende cómo los abogados y las abogadas en México no leemos esto que nos serviría tantísimo para acercarnos a la realidad de nuestro derecho actual. Y en cambio, pues como dices, permeados por el discurso anglosajón, vamos y buscamos teoría del derecho, preferentemente que se haga en Harvard o en Yale, como si eso pudiera explicar algo de nuestra sociedad en sus términos jurídicos. ¿A quién nos recomendarías? Por supuesto, yo parto de la base de que yo recomiendo a la doctora Úrsula Camba, pero Ay, muchas además de gracias, eso, Rafa. ¿qué te ha abierto a ti los ojos hacia el mundo jurídico novohispano y mexicano de manera mucho más amplia, si me lo permites, en términos autocríticos, que lo que generalmente tenemos en el foro de los abogados? Fíjate que yo creo que efectivamente este tipo de historia que busca mucho los matices y busca mucho más allá del este choque, no esta destrucción, lo que busca es como las negociaciones y las pervivencias y eso siempre es muy interesante porque es lo que nos trajo hasta acá. Claro. Esas negociaciones fueron las que permitieron que tú y yo y tus alumnos, ¿no? Podamos como compartir esto. Entonces, por eso me gustan mucho los trabajos, tanto de Solange Alberro como de Pilar Gonzalvo. Me gusta mucho José Luis Martínez, en paz descanse, parece también un historiador muy acucioso, no tan preocupado como en juzgar la maldad de nadie, sino como recuperar y explicar por qué sucedió de esa manera. Rodrigo Martínez, por supuesto, Su también hijo, me ¿no? gusta un montón, su hijo, claro. Oye, y está lo de Andrea, hermana de Por Rodrigo, supuesto, Andrea sobre Martínez. Sí, todo el clan Guillén de Martínez es Lampart, ¿no? garantía. Sí, son realmente muy buenos. Andrea hace, sí, tiene un libro pequeñito Sí. en Fondo de Cultura muy bueno sobre Guillén de Lampart.
que es un Este gran personaje que fue personaje. perseguido por la Inquisición precisamente, ¿no? Como tú Exacto. también señalas y luego nos llevas esto que decías de las calidades y de cómo había que probar, hoy diríamos más allá de toda duda razonable, por ejemplo, el no ser un cristiano viejo, ¿no? Esta saga de los Carvajal, que les fue, pues es como que un retrato de familia, ¿no? Les fue a todos como en feria, y se partía siempre de la suposición de que es judío, es que es falso converso, es que eso pasa a su familia. Y tú vas narrando ahí maravillosamente cómo, pues prácticamente a todas y a todos de ese clan les tocó, ¿no? Responder ante el Santo Oficio. Que Es eso que dices es impresionante. interesante, Rafa, porque la gente cree que es una cuestión racial, es una Ujú. cuestión de sangre. Es Sí, como una mácula en la sangre. Ser cristiano viejo es no tener abuelos, bisabuelos, herejes, judíos, luteranos, musulmanes, ¿no? Es como esta pureza de la sangre, más que una cuestión física, así ¿no? es. Y bueno, había como una cierta obsesión por la vejez del cristianismo, pues que hoy diríamos es un poco absurda porque un bebé que va a saber de qué eran sus abuelos o qué dejaban de ser, ¿no? Claro, pero es que es muy interesante porque ahora nosotros, como el individuo es, ok, tú vas a pedir trabajo, jamás se te ocurriría poner en tu currículum, mi papá fue el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿no? Ajá. Dirías, yo, Sí. ¿no? O sea, mi Ujú. papá es Rafael Estrada. O sea, claro, pues sí, es un gran personaje, pero nos importa qué hiciste tú, ¿no? Sí, O claro. sea, o mi abuelo fue el secretario de Educación Pública, o mi bisabuelo fue el embajador en... Ok, tú. Y eso es muy, muy antiguo régimen. Mi abuelo que vino a pacificar estas tierras con el conquistador, pasó hambres, se enfrentó a los bravos indios, quién sabe qué, y yo soy una viuda pobre con 85 hijos, nietos y no sé qué, no tengo de qué vivir, ¿no? Estas relaciones de mérito o estas cosas, sí es muy importante de dónde procedes y ¿Y qué qué era? ¿Que le hicieron tus daban confianza a la antepasados. corona, Úrsula, o qué? Es ¿Cómo? decir, ¿le daba confianza a la corona saber que no eras descendiente de Hernán Cortés o de Martín Pizarro? ¿Qué era lo que Le, hacía? o sea, eh, las relaciones de mérito lo que hacían era pues conseguirte una pensión, digamos, ¿no? Demostrar que tus antepasados habían hecho algo por Ujú. la corona, algo por la cristiandad, ¿no? Que habían encabezado estas huestes para llevar el evangelio, para qué sé yo. Y entonces era, por favor, dame una pensión, porque después de tanto estoy muy viejo, muy solo, muy pobre, y tengo Ujú. hijas casaderas, que es el caso de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que Fíjate. escribe así de soy muy pobre y tengo doncellas, que la gente no sabe qué es eso, que si tienes una hija la tienes que bien casar y entonces la tienes Ujú. que dotar. Y si eres muy pobre, pues entonces, ¿no? Es como estos pobres vergonzantes, que tú sabes bien lo que son, ¿no? Estos que no pueden bajar de un cierto estatuto, pero no tienen dinero para permanecer en el mismo. Y entonces hay gente que funda estas capellanías o estas como becas para que una mujer pueda, ¿no? Llevar una dote al matrimonio y casarse. Oye, y eh, ya que hablábamos, digamos, de cómo te vas distinguiendo de los demás, me haces pensar en cómo se trató de hacer esto con los descendientes de los héroes de la independencia o quienes habían prestado servicios en la guerra de independencia y se fracasó estentóreamente. O sea, el México del siglo XIX, que quiso darle pensiones a qué sé yo, e iban con los gobiernos ya independientes, tanto imperiales como republicanos, a decir, oiga, mire usted que yo soy descendiente del cura Hidalgo, aunque no debía tener descendientes porque era Sí, cura, claro. pero sí vengo de ahí, o soy tal cual cosa de doña Leona Vicario y de don Andrés Quintana Roo, y o las arcas nacionales estaban vacías, o ya de plano había cambiado el imaginario, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Ya la República ya no se preocupa demasiado por el lugar de donde vienes. Bueno, en cierto modo tuvimos el primer presidente afroamericano de las Américas, ¿no? Sé que eso es un anacronismo, pero pues que el general Vicente Guerrero haya sido electo en un proceso muy cuestionado, como tú sabes, pero en fin, electo al fin y al cabo, sin que nadie haya dicho, no, es que no podemos elegirlo porque no tiene pureza de sangre acreditable,
pues habla de un México que dio un paso, un salto cuántico muy rápido, ¿no? 200 años antes que los Estados Unidos. Lo mismo que la esclavitud, Rafa. O Ujú, sea, Hidalgo enarbola esa, ¿no? Esa causa, digamos, de abolir la esclavitud en 1810. En ujú. Estados Unidos se están matando 50 años después por eso. 50 años después están, vamos a ver si sí son libres o no son libres, además de todo lo que hay alrededor de la guerra de secesión, por supuesto, Sí, claro. pero en el corazón está eso. Y también se nos olvida, ¿no? Oye, y tú ves las resoluciones de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Dred Scott, ¿no? Todas estas resoluciones posteriores a la guerra civil, de separados pero iguales, etcétera, lo que generó el apartheid tan espantoso. Y dices, oye, esto no se lo hubiera aventado ni la Suprema Corte más reaccionaria del país, vaya, ni la Real Audiencia de México y la de Guadalajara juntas, ¿no? O sí, sea, es no, algo que totalmente. no deja de ser un milagro, ¿no, mi querida Úrsula? Y yo te preguntaría, aprovechando el título de tu espléndido libro, ¿qué ecos de Nueva España percibes hoy? Ahí están esos muy positivos, ¿no? Pero hay otros negativos, sin duda. Sí, ¿Qué dirías claro. tú? Yo sé Bueno, que no pues debemos jugarle al juez, como decía don Edmundo Gorman, ¿no? Pero pero de podemos entre estos ecos, encontrar ¿qué rastros, entresacas, ¿no? no? Sí, Ujú. no, no, sin ponernos como en esta superioridad moral de yo te digo cómo lo deberías de haber hecho bien y lo hiciste muy mal desde la comodidad de mi hogar. Sí. Creo que, pues sí, que arrastramos esta inercia, ¿no? Esta inercia de la ley, ¿no? De, pues sí, ahí está, pero pues hay maneras de burlarla, hay maneras de, ¿no? De Obedecer, sobornar. pero no cumplir, ¿no? Exactamente, que es Ujú. una frase que tenemos muy fija, ¿no? De pronto, pues dices, tráela acá, porque acá también se aplica Sí, sí, sí. muchísimo, ¿no? Y esta cosa muy de no ser frontales, sino de dar la vuelta, ¿no? Dar como miles de recovequitos y cositas para no decir no directamente, ¿no? Es sí, pero o sí ahorita y en el ahorita te pueden mandar a la lona 30 años, ¿no? Entonces creo que sí, que hay cosas que se pueden todavía percibir, ¿no? También muchas devociones, muchas de las fiestas que conservamos hoy, Rafa, pues tienen una raíz lejana, así como los mitotes, ¿no? Los bailes indígenas, este gusto por el color, este gusto por el fasto, por el derroche, ¿no? Que Ujú. tú lo has de haber visto muchas veces en el 19, la queja de se gastan todo el dinero de las cajas de comunidad en fiestas y luego no tienen dinero para nada. Ah, pero eso sí, viene el santo patrono y cohetes y bebida y comida, ¿no? Eso es muy, muy virreinal, ¿no? Las fiestas al santo patrono, donde todos quedan bien desfalcados, nomás que es otra sensibilidad. Entonces, bueno, está bien que queden desfalcados, bueno, no tan bien, pero más o menos ya en el 19 es como esto es inconcebible, ¿no? ¿No? Y entonces ya, el Estado laico tiene que hacer un montón de cosas como para que la gente sigue como estas cosas, y hasta hoy lo ves, ¿no? Lo ves en las fiestas de los pueblos, ¿no? Como el derroche, la Los importancia de, huehuenches y todo, ¿no? exactamente, los huehuenches, ¿no? Los bailes, todo eso. Interesantísimo y padrísimo. Oye, y ya para terminar, Úrsula, no me resisto a regresarme al siglo XVI porque leí una cosa espléndida que ya te comenté, que hiciste como relación de la malhadada expedición de Cortés a las Cibueras. Y por ahí te decía, medio en broma, pero medio en serio, que tiene todo para ser un fantástico guión cinematográfico, ¿no? Ojalá que me hagas caso y que no te roben la idea, pues sería padrísimo. Ya, no Eh, lo subas al canal de YouTube para que nadie lo a vea. que nadie lo vea, sí, Bótenlo, porque luego Rafa. hay, ¿no? Tus admiradores se convierten en tus plagiadores. Exacto. Pero, oye, Úrsula, bueno, lo tienes escrito y publicado en un blog. Padrísimo artículo. No sabemos nada de la expedición a las Cigüeras, ¿no? Como si Cortés hubiera llegado a México y se acabó, ya puso así como mural de Diego Rivera o de José Clemente Orozco, puso sus mientes aquí y se acabó. Y bueno, yo te confieso que no sabía, pero hasta la Malinche lo acompañó. Desde luego Cuauhtémoc, como es célebre, pero hasta la Malinche lo acompañó a aquellas Honduras. Eh,
¿Qué significación tuvo todo eso? ¿Por qué el poder cortesiano se vio tan afectado por esa expedición? Es ¿Mm? que fíjate, los años en los que Cortés podía como haber puesto las cosas en orden, ¿no? Y haber como jalado los hilos del poder, porque piensas que pues, la ciudad apenas caía y en lo que levantaban, organizaban el gobierno, tal, pues lo dejó. Sí, lo dejó con sus apoderados, con el primo, con el amigo, pero lo dejó. Y aquellos no tenían como la fuerza que tenía este hombre como para jalar a la gente. Y claro, se fue en una expedición con un montón de gente que le costó un dineral, en donde se murieron muchísimos. Es un desastre. Y A él, perseguir además un tipo que pues ya no claro, perseguir generaba un mayor tipo problema, ¿no? que ya había mandado a Ujú. castigar, o sea, no se Sí, espera ni siquiera a que cumplan lo que él mismo mandó. Entonces, claro, pues él guarda silencio sobre eso. Pues, ¿qué va a decir? Ni modo que se lamente los próximos 30 años de la estupidez que hizo, ¿no? ujú. Porque claro, pues él lo que quiere es conseguir que si el escudo de armas, que si las Mercedes, que si dinero, que si reconocimiento, pues esa no es como una hazaña. Y es interesante porque sí es como una película trepidante, trágica y espantosa, que me encanta el nombre que le da José Luis Martínez, Despeñadero de Desgracias, Sí, porque eso es lo que es, se despeñan barranco tras barranco, pantano tras pantano, cocodrilos, indios que los asedian, el hambre, ¿no? Hay un momento en el que se comen incluso la comida de Cortés y Cortés está furioso, o sea, patalea así enrabiado, pero pues no, pues ya no hay comida, se comieron la comida de Cortés y no saben quién es, de los miles que van ahí, ¿no? En el séquito. Entonces es muy interesante y sí, efectivamente, tanto eso como sus empresas, su pretendido astillero de Tehuantepec, que se lo destruyen, ¿no? Todo el dinero que había invertido en construir los barcos y tal, porque tiene esta obsesión, Rafa, que se nos olvida que la obsesión de todos es llegar a Asia. Se nos olvida que Colón eso es lo que está buscando, Magallanes y Elcano es lo que están buscando, y después Cortés lo sigue buscando. Es vamos a poner unos astilleros porque todos lo que quieren es llegar a Asia, nomás que se encuentran en un continente en medio y bueno, pues todas las dificultades, ¿no? Y así es. beneficios que eso presenta, pero lo que quieren es llegar allá y siguen, ¿no? Insistiendo en llegar allá hasta que lo logran y hasta que, digamos, Urdaneta encuentra el tornaviaje, porque no nada más es llegar a Filipinas, es Luego regrésate. regresar, que es una cosa pavorosa, ¿no? Y además, como Entonces, planteaba Cortés, con un ejército de nahuas, ¿no? De aztecas y de y tlaxcaltecas, etcétera, pues exacto, imagínate lo que hubiera sido, ¿no? exacto, Ujú. no hay que olvidar eso también, que a mí me gusta mucho, Rafa. Hay Grushinsky también lo muestra muy bien, es un historiador que me gusta muchísimo también, porque muestra esos intercambios, ¿no? Como el tlaxcalteca que va a dar a Manila, Ujú. ¿no? Porque sí, efectivamente, pues son los que acompañan a los conquistadores, o el tlaxcalteca que va a dar a la corte en España. Y tiene un trabajo muy interesante sobre Muñoz Camargo reciente, donde dice, Muñoz Camargo es el gran cronista, el del lienzo de Tlaxcala, que les pide a todos dinerito para ir a España, y ya regresó, o no sé, ya hizo el encargo, y les sigue pidiendo dinero. Y es el dueño de las carnicerías, y es el dueño de las salinas, y es medio que un mafioso. Pero esas son cosas que, bueno, si las dices cómo es posible, si es el gran cronista de Tlaxcala, pero dices, también esos acomodos al poder o a la nueva forma de poder donde tú te puedes beneficiar, son otras formas de resistencia y de supervivencia que no hay que olvidar, Rafa, porque siempre estamos pensando en la resistencia armada, ¿no? En la guerra, pero hay otras maneras de resistir y de preservarse. Y en ese sentido me gusta también muchísimo el trabajo de Felipe Castro. Y Felipe Castro lo tiene en línea, tiene Felipe Castro WordPress y tiene un chorro Ujú. de trabajos de eso. Cómo los indios son los súbditos, pero también tienen formas, ¿no? De salirse con la suya de alguna manera, ¿no? De prevalecer en este mundo que a veces, claro, es muy hostil, por supuesto, para ellos. Oye, Úrsula, y en este sentido, como verás, me encanta escucharte, pero ya he anunciado que ya vamos a terminar y sigo abusando de ti. Ay, Pero en no, este qué sentido, ¿tú abuso. dirías que Hernán Cortés es, sin duda alguna, el personaje central de la historia de México? Es una buena pregunta, Rafa. Creo que sí, nos pese, nos guste, nos caigan bien, nos caigan mal. O sea, no es una cuestión de afición. Es que, ¿sabes qué es, creo, lo más importante? Y yo lo repito siempre, Rafa.
más allá de pensar en la destrucción, en la aniquilación de los pueblos, estamos muy ocupados viéndonos el ombligo. La conquista fue un evento que trastocó para siempre la fisonomía del mundo, Rafa. Cultural, económica, social, o sea, el trasiego de pasajeros, de mercancías, ¿no? La llegada de la papa y del jitomate a Europa, del cacao, de la vainilla, la llegada acá de la cebolla, los cerdos, las vacas, los caballos, las personas, las ideas, la imprenta, la universidad. Es decir, es un hecho innegable que cambió la fisonomía por lo menos de 4 continentes. Pon tú que de Australia no, de Oceanía no, pero Asia, África, Europa y América cambiaron para siempre, para bien o para mal, cambiaron para siempre. Y eso es un fenómeno global, temprano, global, que no puedes negar de ninguna manera. Entonces sí, yo diría que es una pieza central, porque si piensas en los demás políticos del 16, 17, 18, 19, lo que sea, sí, pero su influencia es muy a nivel local, ¿no? Incluso Santana, que es el gran malvado, bueno, pues sí, cambió el destino de millones de personas, pero en un pedazo del continente, ¿no? México y Estados Unidos. Y más allá, pues no. Y Cortés sí. En cambio, este hombre, pues como dices, tuvo influencia en los 5 continentes a tal grado que lo que vamos a hacer en este momento, por desgracia, que es quemar las naves, es una expresión que se usa en todos lados y en todas lenguas, romances o no, para expresar eso, el despedirte de las posibilidades de huir, mi querida Úrsula. Ha sido un privilegio absoluto escucharte. No sabes cómo te agradecemos. Y bueno, pues anunciamos que vamos a tener también el gustazo de presentar el libro con quien tú digas, gustes y mandes en este espacio del aula Tiempo de Derechos, que estará muy honrado en escucharte a ti, a tus invitados y en escuchar esos ecos de la Nueva España, ¿no? Muchas gracias a ti, Rafa, contentísima siempre de platicar y de discutir contigo y que tus alumnos se puedan acercar a la historia sin tanto horror. Exactamente, es un enorme disfrute. Gracias a la doctora Úrsula Camba Ludlow. Abrazo enorme hasta allá. Igualmente, Rafa.